La brisa nocturna soplaba suavemente mientras Carlos cruzaba el puente, sus pasos inseguros y tambaleantes, marcados por el peso de la desolación que cargaba. La botella de tequila, ahora casi vacía, colgaba flojamente de su mano derecha, un amargo recordatorio de cómo había elegido ahogar sus penas. La ciudad a su alrededor yacía sumida en un silencio profundo, interrumpido solo por los ecos distantes de una vida que Carlos sentía cada vez más lejos de su alcance. Lo siento mucho, señor Ramírez, hicimos todo lo que pudimos. Pero, la voz del médico, serena y resignada, se repetía como un mantra en la cabeza de Carlos. Las palabras siguientes se perdían en un torbellino de pensamientos sombríos, pero el mensaje era claro e implacable: nunca podría tener hijos. Este diagnóstico final parecía sellar su destino con una crueldad que él no podía comprender. Con cada paso tambaleante, Carlos se permitía balancearse peligrosamente cerca del borde del puente. Observaba la oscuridad debajo, donde las aguas negras corrían implacables, indiferentes a su dolor. La idea de simplemente desaparecer en las profundidades frías se volvía cada vez más seductora, una salida al vacío que ahora definía su existencia. ¿Para qué acumular riquezas, construir un imperio, si al final del día no había heredero para su legado? Un coche caro, una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, una cuenta bancaria que muchos envidiarían. Nada de eso tenía sentido sin una familia con quien compartirlo. Mientras se apoyaba en el borde, una lágrima solitaria recorría el rostro de Carlos, marcando el camino hacia la rendición. Tal vez, murmuraba para sí mismo, la voz entrecortada por el alcohol y el dolor, tal vez esto sea el fin. Fue entonces cuando un sonido rompió la monotonía de sus pensamientos desolados, un llanto débil, casi imperceptible. Por un momento, Carlos pensó que estaba alucinando, víctima de la bebida y la desesperación. Pero, mientras su mente luchaba por enfocarse, se dio cuenta de que el sonido provenía de no muy lejos. Volviéndose con esfuerzo, Carlos divisó una silueta en la penumbra, una mujer sosteniendo algo en sus brazos. Curioso y olvidando momentáneamente su propia angustia, se acercó. Quizás, en el fondo, aún había un destello de esperanza, una llama débil que esa noche de desesperación aún no había logrado extinguir por completo. En la penumbra que envolvía el puente, Carlos se acercó a la figura solitaria, una mujer cuya postura derrotada reflejaba la desolación que él mismo sentía. Ella sostenía en brazos un bulto que, al acercarse, Carlos se dio cuenta de que era un bebé. El llanto débil, que inicialmente le había parecido una alucinación, era dolorosamente real. El instinto de protección, dormido desde hacía mucho tiempo bajo capas de frustración y desilusión, comenzó a agitarse dentro de él. ¿Está todo bien? Su voz, aunque cargada de alcohol, intentaba transmitir algo de consuelo, pero la mujer levantó la mirada, revelando un rostro marcado por lágrimas y una angustia profunda que él reconoció de inmediato. Ella dudó antes de responder, evaluándolo con ojos desconfiados. ¿Está lejos de estar todo bien?, respondió. Su voz era un susurro tembloroso. El bebé en sus brazos se agitaba, incómodo y lloroso, como si sintiera el desespero de su madre. Carlos dio un paso adelante, impulsado por un impulso que no podía explicar. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sorprendido por su propia oferta reflejada en su voz. Había algo en esa mujer y en el niño que despertaba en él una necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su sufrimiento. Luz, como después llegaría a saber que se llamaba, miró a Carlos con una mezcla de sorpresa y cautela. No hay forma de que puedas ayudar, dijo ella, pero había un tono de súplica en su voz que contradecía sus palabras. Déjame intentarlo, insistió Carlos, sintiendo una determinación creciente. Su propio dolor y desesperanza, aunque no olvidados, retrocedieron momentáneamente ante la necesidad de ayudar a esos dos seres humanos frente a él. Fue entonces cuando Luz, vencida por el cansancio, el hambre y la desesperanza, finalmente cedió. No tengo a dónde ir, confesó, mirando hacia abajo, y no sé qué hacer con él, señaló al bebé, tiene hambre y no tengo leche. Carlos sintió un apretón en el corazón. La situación de esa mujer y el niño parecía tan desesperada como la suya propia. Pero, a diferencia de su situación, quizás para ellos hubiera algo que él pudiera hacer. Vamos a encontrar un lugar para ustedes. Conseguir algo para que el bebé coma, dijo Carlos, más para sí mismo que para Luz.
No puedo dejarte aquí. En ese momento, bajo la tenue luz de la luna reflejada en las aguas turbulentas debajo, Carlos sintió un cambio sutil en sí mismo. El encuentro inesperado con Luz y Diego en ese puente había despertado algo en él, una chispa de esperanza, tal vez, o la promesa de un propósito renovado. Sin entender completamente por qué, sabía que no podía, no quería, ignorar el impulso de ayudar. Con una decisión firme de ayudar, Carlos vio a Luz y al pequeño Diego lejos del borde del puente, alejándolos del abismo físico y emocional que los amenazaba. Encontraron un modesto banco de plaza, aún a la vista del puente, pero en un entorno que ofrecía una sensación de seguridad momentánea. Sentados bajo la tenue luz de un poste cercano, Carlos escuchó mientras Luz compartía su historia, una narrativa de sueños rotos y traiciones. Luz habló del padre de Diego, que la abandonó en cuanto se enteró del embarazo, dejándola desamparada y sola. Sin familia a la que recurrir, luchó por mantenerse a sí misma y al hijo aún no nacido. Ahora, con Diego en brazos, enfrentaba la realidad de no tener un techo sobre sus cabezas, sin saber de dónde vendría la próxima comida. Carlos, por su parte, compartió su propia jornada de desesperación, revelando el dolor de la infertilidad que lo consumía, una carga que llevaba en silencio hasta esa noche. Habló de su soledad, a pesar del éxito financiero, y de cómo la revelación de su condición lo había llevado al punto de considerar el fin de todo en ese puente. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad compartida, algo dentro de Carlos cambió. Vio en Luz y Diego no solo a dos extraños necesitando ayuda, sino una oportunidad de darle un nuevo sentido a su existencia, de tal vez encontrar un propósito que el dinero no podría comprar. Con renovada determinación, Carlos se puso de pie. «Vamos a cuidar de ustedes dos», dijo su voz cargada de una convicción que hasta él mismo le sorprendió. «Primero, vamos a encontrar algo para que Diego coma. Después, vamos a resolver el problema de dónde van a pasar la noche». Caminaron por las calles silenciosas de la ciudad, Carlos liderando el camino con una nueva energía, impulsado por la necesidad de actuar. Encontraron una tienda de conveniencia abierta, donde Carlos compró leche, pañales y algunos artículos básicos para Luz. La gratitud en su mirada fue un pago que ningún dinero podría igualar. Después de salir de la tienda, Carlos tomó una decisión que cambiaría sus vidas. «Ustedes van a quedarse conmigo», declaró, una oferta que sorprendió tanto a Luz como a él mismo. «Tengo espacio de sobra y Diego necesita un lugar seguro para crecer». La oferta dejó a Luz sin palabras, el shock y la vacilación evidentes en su rostro. Pero la sinceridad en los ojos de Carlos y la gentileza de sus gestos hablaban más alto que cualquier duda que ella pudiera tener. En ese momento, se formó una alianza silenciosa entre ellos, nacida de la comprensión mutua de sus dolores y la esperanza compartida de días mejores. Así, bajo la luz de la luna que lentamente cedía ante el amanecer, Carlos, Luz y Diego se dirigieron a la casa de Carlos, un trío improbable unido por la promesa de ayuda mutua y, tal vez, la oportunidad de reconstruir sus vidas destrozadas. Llegaron a la casa de Carlos aún bajo el manto de la noche. El lugar, una imponente construcción que reflejaba años de trabajo duro y éxito, nunca había parecido tan grande y vacío para Carlos como en ese momento. Al abrir la puerta y dar la bienvenida a Luz y Diego a su hogar, algo dentro de él comenzó a cambiar, como si las paredes silenciosas de repente anhelaran vida y risas. Guiándolos hacia adentro, Carlos encendió las luces, revelando un interior lujoso, pero marcado por un orden casi estéril, evidencia de la ausencia de una presencia familiar. Luz, sosteniendo a Diego firmemente, miraba a su alrededor, claramente intimidada por la grandiosidad del espacio. Carlos notó su incomodidad y se apresuró a hacer el ambiente más acogedor. «Voy a preparar una habitación para ustedes», dijo, tratando de disimular su propia incertidumbre sobre cómo proceder. Nunca se había imaginado en esta situación, convirtiendo su casa en un refugio para una joven madre y su hijo. Mientras Luz alimentaba a Diego en la cocina, Carlos preparaba una de las habitaciones de invitados, eligiendo una que estuviera llena de luz natural por la mañana. Cambió las sábanas, asegurándose de que todo estuviera cómodo y acogedor. Al terminar, se detuvo un momento, observando la habitación transformada, una sonrisa tímida surgiendo en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, su casa parecía tener un propósito. De vuelta en la cocina, Carlos encontró a Luz intentando calmar a un inquieto Diego.
Observándolos, algo en el pecho de Carlos se calentó. La escena ante él, simple y cotidiana, trajo una sensación de contentamiento que él no sabía que estaba faltando en su vida. En los días siguientes, la presencia de Luz y Diego llenó la casa de Carlos con una energía que él no conocía. El llanto de Diego por la mañana se convirtió en un despertar más dulce que cualquier melodía, y las conversaciones con Luz durante las comidas trajeron una compañía que las habitaciones vacías nunca podrían ofrecer. Carlos se sentía cada vez más encariñado con el pequeño Diego, cuyas sonrisas encantadoras y miradas curiosas le traían a Carlos un tipo de alegría que nunca imaginó posible. Ayudar a Luz con los cuidados de Diego, desde cambiar pañales hasta arrularlo para dormir, se convirtió en los momentos más preciados de su día. La vida bajo el mismo techo le trajo a Carlos no solo la compañía que tanto extrañaba, sino también un sentido de familia que pensó que siempre estaría fuera de su alcance. Al observar a Luz y Diego, se dio cuenta de que, a pesar de las circunstancias inesperadas que los unieron, tal vez había encontrado algo que ni siquiera su riqueza podría comprar, un hogar verdadero, lleno de amor y cuidado. A medida que los días se convertían en semanas, Luz y Diego comenzaron a adaptarse a la nueva rutina en la mansión de Carlos. El imponente espacio, que inicialmente parecía intimidante, gradualmente se convirtió en un hogar acogedor, lleno de risas y momentos compartidos. Luz, con la resiliencia de quien ha enfrentado adversidades, encontró formas de contribuir al hogar, infundiéndolo con una energía y calidez que Carlos ni siquiera sabía que faltaban. Carlos observaba, fascinado, cómo Luz cuidaba de Diego con una mezcla de determinación feroz y ternura infinita. Se ofrecía para ayudar siempre que fuera posible, ya sea cambiando pañales o preparando biberones, cada gesto fortaleciendo los lazos que los unían. A través de estas acciones simples, Carlos comenzó a redescubrir partes de sí mismo que había descuidado o olvidado, encontrando alegría en los pequeños logros diarios de Diego y en las conversaciones significativas con Luz. Luz, por su parte, demostró ser increíblemente adaptable. Aprendió rápidamente a manejarse en la bien equipada cocina de Carlos, preparando comidas que reunían a todos en la mesa, creando momentos de unión y compartimiento. También asumió la tarea de darle a la vasta residencia una sensación de vitalidad, decorando espacios con pequeños toques que hacían que la mansión pareciera más un hogar familiar que un showroom impersonal. Carlos se esforzaba por asegurarse de que Luz y Diego no solo se sintieran bienvenidos, sino verdaderamente en casa. Esto significaba hacer ajustes en su rutina anteriormente solitaria, ahora priorizando los momentos juntos, ya sea dando un paseo por el jardín o viendo películas en la sala de estar. Estas actividades compartidas se convirtieron en la base de su nueva vida juntos, creando recuerdos que Carlos valoraba profundamente. Al mismo tiempo, la presencia de Luz y Diego en la mansión provocó una transformación en Carlos. Comenzó a ver la vida a través de una lente más optimista, permitiéndose esperar y soñar con un futuro que incluyera a esta familia improvisada. Esta transformación no pasó desapercibida por sus amigos y asociados, quienes comentaban sobre el nuevo brillo en sus ojos y la ligereza en su comportamiento. La jornada de ajustes y adaptaciones no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de malentendidos y frustraciones, como es natural cuando vidas tan diferentes se entrelazan. Sin embargo, estos obstáculos solo sirvieron para fortalecer el compromiso de Carlos, Luz y Diego de construir juntos una vida armoniosa. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer, no solo como individuos, sino como una unidad, una familia elegida que se encontró en las circunstancias más improbables. En este proceso de ajustes y adaptaciones, Carlos descubrió que al esforzarse por ser el apoyo que Luz y Diego necesitaban, también estaba sanando. Redescubriendo la alegría, el propósito y, sobre todo, el amor, Carlos se dio cuenta de que su casa, una vez un símbolo de su soledad, se había convertido en el hogar cálido y lleno de vida que siempre había deseado. A medida que las estaciones cambiaban, la relación entre Carlos, Luz y Diego se profundizaba, tejiendo una tela de lazos que ninguno de ellos había anticipado, pero que ahora parecía esencial para sus vidas. La mansión, una vez un eco de vacíos y silencios, estaba ahora llena de vida, marcada por risas infantiles y conversaciones en la mesa que se extendían por horas. Carlos encontró una nueva rutina, una que giraba en torno a las necesidades y alegrías de Diego y Luz.
Sus momentos favoritos eran aquellos pasados con Diego, enseñándole a dar sus primeros pasos o simplemente observándolo jugar en el jardín. Carlos descubrió una alegría incomparable en esas simples actividades, una sensación de satisfacción que llenaba el vacío dejado por su lucha con la infertilidad. Para Carlos, Diego se convirtió en el centro de un amor que nunca supo que tenía capacidad de ofrecer. Se sorprendía constantemente de lo invertido que estaba en el bienestar y la felicidad del niño, sintiendo un toque de orgullo con cada nuevo descubrimiento o logro de Diego. En esos momentos, el dolor de la infertilidad, aunque nunca completamente olvidado, era eclipsado por la alegría de participar en la vida de Diego. Luz, observando la relación entre Carlos y su hijo, sentía una gratitud inmensa y un respeto creciente por Carlos. Ella veía cómo Carlos se esforzaba por ser una figura paterna para Diego, ofreciendo amor, seguridad y orientación sin vacilar. Esta dedicación no solo fortaleció el vínculo entre Carlos y Diego, sino que también profundizó la conexión entre Carlos y Luz, creando una dinámica familiar que ninguno de ellos esperaba, pero que todos valoraban profundamente. Había momentos, por supuesto, en los que la realidad de su situación inusual se hacía presente. Conversaciones sobre el futuro, sobre lo que significaba ser una familia en esta configuración única, surgían ocasionalmente. Carlos, Luz y Diego navegaban por estas discusiones con cuidado y respeto mutuo, conscientes del terreno emocional delicado que pisaban. Sin embargo, estas conversaciones solo servían para reforzar su compromiso mutuo, solidificando la comprensión de que, independientemente de las circunstancias que los habían unido, habían elegido seguir juntos. La relación de Carlos con Diego también evolucionó hacia algo que trascendía el papel tradicional de padre. Se convirtió en mentor, protector y, sobre todo, en un amigo leal del niño, enseñándole sobre la vida con paciencia y una generosidad de espíritu que sorprendía incluso a sí mismo. Esta conexión no solo enriquecía la vida de Diego, sino que también ofrecía a Carlos una forma de curación, un medio para reconciliarse con sus propias heridas y anhelos. En este ambiente de amor, respeto y comprensión mutua, los lazos entre Carlos, Luz y Diego seguían creciendo, formando una unidad familiar que desafiaba las convenciones, pero que era innegablemente real y profundamente arraigada en el amor. Era una familia construida no sobre las bases tradicionales de la sangre y la biología, sino sobre la elección, el cuidado mutuo y, sobre todo, un compromiso inquebrantable de estar ahí el uno para el otro, no importa lo que el futuro reservara. A medida que la mañana se desplegaba con la luz del sol filtrándose por las ventanas de la mansión, Carlos se preparaba para un viaje de negocios inevitable. El éxito de su empresa exigía su presencia en otra ciudad, una responsabilidad que no podía ignorar, a pesar del peso en su corazón al pensar en dejar a Luz y Diego, aunque fuera por poco tiempo. La casa, que una vez resonaba con el eco de su soledad, ahora latía con vida y calor, gracias a la presencia de ellos. En la noche antes de su partida, Carlos reunió a Luz y Diego en la amplia sala de estar, donde la luz suave de las lámparas creaba un ambiente acogedor. Iglesia, el gato negro de pelaje brillante que se había convertido en un miembro querido de esa familia improvisada, se enroscaba perezosamente a los pies de Diego, ronroneando contento. Carlos miró a Luz, sus ojos transmitiendo una mezcla de aprensión y cuidado. Luz, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, no quería dejarlos, pero este viaje es esencial para la empresa. Quiero que sepan que mi casa también es su casa. Cuídela como si fuera suya, y a Iglesia también. Luz asintió, comprendiendo la importancia del viaje para Carlos. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. No te preocupes, Carlos. Diego y yo estaremos bien, respondió ella, ofreciéndole una sonrisa que buscaba transmitir confianza y gratitud. Era evidente cuánto valoraba ella la seguridad y el hogar que Carlos les había proporcionado. Carlos entonces se agachó para ponerse al nivel de Diego, mirándolo a los ojos del niño que había conquistado su corazón. Y tú, campeón, cuida a mamá y a Iglesia mientras no estoy, ¿vale?, dijo él, jugando con Diego, quien reía feliz por estar en el centro de esa atención. Después de las risas, Carlos se puso serio nuevamente, mirando a Luz. Prométeme que llamarás en cualquier momento si necesitas algo. Cualquier cosa, enfatizó, queriendo asegurarse de que se sintieran seguros y cuidados en su ausencia. Luz asintió, conmovida por la sincera preocupación de Carlos.
Lo prometo, dijo ella, y había una fuerza en su voz, una promesa silenciosa de que honraría la confianza que él depositaba en ella. A la mañana siguiente, con las maletas listas y el auto esperando, Carlos miró hacia atrás al cruzar el umbral de la puerta, su corazón apretado por la anticipada nostalgia. Luz y Diego saludaban, rodeados por la luz dorada del sol naciente, un retrato de una familia que nunca imaginó que podría tener. Al alejarse, Carlos sentía la promesa que se habían hecho resonar dentro de él, un compromiso emocional que trascendía la distancia física que pronto los separaría. Era una promesa de cuidado, de lealtad, sobre todo, de amor. Un pacto silencioso que sellaba la profunda conexión que habían formado, una conexión que Carlos sabía, ahora más que nunca, que valía cada esfuerzo por preservar. Mientras Carlos embarcaba en su viaje de negocios, dejando atrás una casa ahora vibrante con la presencia de Luz y Diego, una nueva dinámica comenzaba a desarrollarse. La ausencia de Carlos no solo dejaba un vacío físico, sino que también traía a la superficie antiguas inseguridades y temores que Luz había intentado enterrar bajo la nueva vida que estaba construyendo. A solas con Diego e Iglesia, el gato compañero que parecía notar la ausencia de su dueño, Luz se encontraba enfrentando los fantasmas de su pasado. Las noches solitarias en la inmensa casa evocaban recuerdos de tiempos más oscuros, de promesas rotas y sueños deshechos. El silencio de las habitaciones, antes llenas con el calor de la presencia de Carlos, ahora resonaba con la duda que coaba sobre su capacidad para seguir adelante, para construir algo duradero a partir de los fragmentos de su vida anterior. Sin embargo, fue la inocencia y la dependencia de Diego lo que sirvió de ancla para Luz, recordándole el amor incondicional que compartían y la nueva oportunidad que Carlos les había dado. Cada sonrisa de Diego, cada mirada de admiración, fortalecía la determinación de Luz para superar sus miedos e inseguridades. Se dedicaba a cuidarlo con un amor feroz, encontrando en la responsabilidad de ser madre la fuerza para enfrentar los desafíos. Diego, por su parte, seguía floreciendo en un ambiente lleno de amor y cuidado. La ausencia temporal de Carlos no disminuyó la sensación de estabilidad y seguridad que había encontrado en esa casa. Para él, cada rincón explorado, cada juego con Iglesia, era un recordatorio de que, a pesar de las incertidumbres, había amor y un sentido de pertenencia. Luz también encontraba consuelo y compañía en Iglesia, cuya presencia silenciosa y constante ofrecía un recordatorio reconfortante de la vida que estaban empezando a construir. El gato, con su tranquilidad y afecto, se convirtió en un símbolo de continuidad y esperanza, un faro de normalidad en medio de las olas de duda. En este periodo de introspección y crecimiento, Luz comenzó a ver la casa no solo como un refugio, sino como un hogar, un concepto que había perdido hace mucho tiempo. Se permitió imaginar un futuro en el que el miedo y la inseguridad fueran reemplazados por la certeza del amor y el apoyo mutuo. Así, mientras Carlos estaba ausente, Luz y Diego, junto con Iglesia, seguían tejiendo los hilos de su nueva vida. Una vida que, aunque marcada por la ausencia temporal de Carlos, estaba firmemente arraigada en el amor, la promesa de nuevos comienzos y la creencia de que juntos podrían enfrentar las sombras del pasado y avanzar hacia la luz de un futuro mejor. Después de semanas de ausencia debido a compromisos comerciales que lo llevaron a cruzar frontera y enfrentar reuniones tras reuniones, Carlos finalmente regresó a casa. El viaje, aunque necesario para sus empresas, le pesaba en el corazón cada día más, a medida que la nostalgia de Luz y Diego se convertía en un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. En el avión de regreso, la determinación de Carlos se solidificó y estaba listo para emprender un nuevo viaje, no como un empresario exitoso, sino como parte de una familia que había elegido construir. Al abrir la puerta de casa, la sensación de volver fue abrumadora. La mansión, que una vez resonaba con el silencio de su propia soledad, ahora vibraba con una energía renovada. Luz y Diego, junto con Iglesia, el gato que se había convertido en otro miembro de la familia, recibieron a Carlos con una alegría palpable. Diego, ahora más familiarizado con Carlos, corrió hacia sus brazos con un entusiasmo que llenó el corazón de Carlos de una alegría pura y sin reservas. Luz, un poco más reservada pero visiblemente emocionada, compartió una mirada con Carlos que decía mucho. Durante su ausencia, ella había enfrentado los fantasmas de su pasado, las inseguridades y miedos que la visita nocturna de la soledad traía consigo. Sin embargo,
también encontró fuerza en la estabilidad y el amor que la nueva vida les ofrecía, una vida que Carlos les había brindado a ella y a Diego. Carlos, al percibir los cambios sutiles en Luz y en la casa, supo que había llegado el momento de tomar decisiones definitivas. El viaje lo había alejado físicamente de ellos, pero los había acercado aún más emocionalmente, solidificando su deseo de no solo ser una figura de apoyo, sino de compartir una vida plena con Luz y Diego. La infertilidad, un espectro que lo había atormentado durante mucho tiempo, se había transformado de una fuente de dolor a un recordatorio de que la familia va más allá de los lazos de sangre, ni es un compromiso del corazón. En una noche tranquila, después de la cena en la que compartieron historias y risas, Carlos se sentó con Luz, la seriedad marcando su semblante habitualmente sereno. He pensado mucho mientras estaba afuera, comenzó, tomándole las manos a Luz entre las suyas. Sobre nosotros, sobre lo que significa ser una familia. Y ya no quiero imaginar mi vida sin ustedes dos. Las palabras de Carlos, cargadas de sinceridad y esperanza, abrieron un nuevo capítulo para ellos. La propuesta implícita de formar una familia unida no solo por las circunstancias, sino por una elección mutua de amor y compromiso, marcó el inicio de una nueva era en sus vidas. Luz, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa que iluminaba su rostro, aceptó la mano que Carlos le ofrecía, no solo como apoyo, sino como compañero en todas las aventuras que el futuro les deparaba. El regreso de Carlos no fue solo el fin de un viaje, sino el comienzo de un viaje compartido, donde cada uno, con sus propias cicatrices y sueños, se unía para construir algo más significativo de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado solo. Después de su regreso, la determinación de Carlos de dar un nuevo rumbo a su vida y a la de Luz y Diego era palpable. Él se dio cuenta de que la experiencia del viaje había reforzado su deseo de no solo estar presente en la vida de ellos, sino de hacerlos oficialmente su familia. En un momento tranquilo, en una tarde iluminada por el suave resplandor dorado del atardecer que bañaba la sala de estar, Carlos se arrodilló frente a Luz, con Diego observando curiosamente en su regazo. Luz, desde que tú y Diego entraron en mi vida, todo ha mejorado. Yo, o nosotros, puede que no hayamos empezado de manera tradicional, pero no puedo imaginar mi futuro sin ustedes. ¿Aceptarías convertirnos en una familia oficial? ¿Aceptarías casarte conmigo?, expresó Carlos, su voz firme pero cargada de emoción. La sorpresa y la emoción brotaron de los ojos de Luz, una mezcla de felicidad y sorpresa coloreando su rostro. Carlos, nos has dado un hogar, esperanza, ¿y ahora esto? Sí, acepto, con todo mi corazón, sí, respondió, las palabras apenas saliendo entre sollozos de alegría. Con el compromiso sellado, Carlos se sumergió en los preparativos para garantizar un futuro seguro para Diego. Esto significaba establecer fondos educativos, actualizar documentos legales y asegurarse de que, independientemente de lo que el futuro les deparara, Diego nunca enfrentaría las incertidumbres que Luz había enfrentado. Al mismo tiempo, los planes para la boda comenzaron a tomar forma. Ambos acordaron una ceremonia íntima pero significativa, que reflejara no solo su amor, sino también el viaje único que los había unido. Carlos y Luz pasaban las noches discutiendo detalles, desde el lugar hasta los invitados, queriendo que cada aspecto de la celebración simbolizara el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Esos momentos de planeación, llenos de risas y sueños compartidos, solidificaron aún más el vínculo entre ellos, tejiendo aún más profundamente las fibras de una familia que había comenzado en circunstancias tan inusuales. Diego, aunque pequeño, parecía sentir la felicidad que impregnaba el hogar, su risa y energía infundiendo aún más calidez en la vida de Carlos y Luz. Carlos, reflexionando sobre la transformación en su vida desde la noche en el puente, sentía una gratitud profunda. El amor y la familia que pensaba estaban fuera de su alcance estaban ahora a su lado, listos para enfrentar juntos el futuro. Mientras planeaban la boda y la vida que seguiría, Carlos sabía que, independientemente de los desafíos que vendrían, los enfrentarían como una familia unida. A medida que se acercaba la boda de Carlos y Luz, la atmósfera de entusiasmo y anticipación a menudo era templada por desafíos que ponían a prueba la fuerza y la resiliencia de su vínculo. El camino hacia el altar no era solo un camino hacia la felicidad compartida, sino también un recorrido marcado por obstáculos que exigían superación conjunta. Uno de los primeros desafíos vino en forma del escepticismo de la sociedad.
Amigos, conocidos e incluso miembros distantes de la familia expresaban sus dudas y reservas, cuestionando la rapidez con la que Carlos y Luz decidieron unir sus vidas. Había murmullos y miradas que hablaban de juicios no expresados, susurros sobre diferencias de clase y la repentina paternidad de Carlos. Sin embargo, Carlos se mantenía firme, su determinación de defender su amor y su nueva familia sirviendo como un escudo contra las críticas externas. Para Luz, los desafíos eran más íntimos, una lucha interna con los fantasmas del pasado. Los recuerdos de abandono y la lucha por la supervivencia que precedieron a su encuentro con Carlos a veces arrojaban sombras sobre la felicidad que ahora encontraba. Había momentos en que la inseguridad la asaltaba, susurrándole que no merecía esta nueva vida, que de alguna manera todo podría derrumbarse nuevamente. Sin embargo, era el apoyo inquebrantable de Carlos, su constante afirmación de amor y compromiso, lo que disipaba esas dudas, recordándole que el futuro por delante estaba construido sobre bases sólidas de confianza y comprensión mutua. Diego, aunque demasiado joven para entender completamente las tensiones y desafíos que rodeaban los preparativos de la boda, sentía los cambios de humor y los momentos de tensión. Sin embargo, su sonrisa inocente y su risa a menudo servían como recordatorios de lo que realmente importaba, trayendo a Carlos y Luz de vuelta a un centro de gratitud y enfoque en el amor que los unía. Juntos, Carlos, Luz y Diego navegaron por estas aguas turbulentas, cada obstáculo superado fortaleciendo aún más el lazo entre ellos. Aprendieron que la base de una familia no se basa solo en los momentos de alegría y celebración, sino también en la capacidad de permanecer unidos frente a los desafíos. Al enfrentar juntos cada dificultad, no solo estaban preparando una boda, sino también solidificando el fundamento de su futura vida juntos. La superación de estos desafíos funcionó como una confirmación del compromiso de Carlos y Luz el uno con el otro, demostrando que su decisión de casarse no era un capricho pasajero, sino una elección deliberada de enfrentar juntos lo que la vida les deparara. Y a medida que se acercaba el día de la boda, lo hacían con una creciente certeza de que, mientras permanecieran unidos, podrían superar cualquier cosa. En el gran día de la boda, la mansión de Carlos estaba impregnada de una atmósfera de celebración y alegría, con amigos y familiares reunidos para presenciar la unión de Carlos y Luz. El sol brillaba en el cielo azul, un presagio perfecto para el nuevo comienzo que esperaba a la pareja y al pequeño Diego. Mientras Luz se preparaba para el momento que cambiaría su vida, reflexionaba sobre el increíble viaje que la había llevado hasta allí. A su lado, Diego jugaba, ajeno al significado del día, pero claramente sintiendo la felicidad que impregnaba el ambiente. Carlos, por su parte, se encontraba en un estado de profundo contentamiento, maravillado por cómo su vida había cambiado desde aquel encuentro fatídico en el puente. La ceremonia fue íntima, pero llena de amor y significado. Cuando Carlos y Luz intercambiaron votos, prometieron no solo amor eterno el uno al otro, sino también compromiso y protección al pequeño Diego, que se había convertido en el centro de su mundo. No había necesidad de revelaciones sorprendentes o giros dramáticos, la verdadera magia estaba en la simplicidad de su amor y en la familia que eligieron formar juntos. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Carlos, Luz y Diego compartieron un momento tranquilo juntos, contemplando el inicio de su vida como una familia oficialmente unida. Fue un momento de profunda gratitud y realización para Carlos, quien había encontrado un propósito y una alegría que nunca supo que le faltaba en su vida. Los desafíos que enfrentaron juntos, desde el escepticismo de la sociedad hasta los fantasmas del pasado de Luz, solo fortalecieron su vínculo, demostrando que el amor que compartían era capaz de superar cualquier adversidad. Ahora, ante el futuro, se sentían listos para enfrentar el mundo como una familia, unidos no solo por el amor, sino por la certeza de que juntos podían superar cualquier cosa. La historia de Carlos, Luz y Diego es un testimonio del poder transformador del amor, la compasión y la elección. No comenzaron como una familia tradicional, pero las circunstancias que los unieron resultaron ser el inicio de algo verdaderamente especial. Mientras el sol se ponía en el horizonte, marcando el final de un día memorable, miraban hacia el futuro con esperanza, listos para escribir los próximos capítulos de sus vidas juntos.